Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por tu amor. Por fijarte en mí, Señor, y brindarme tu amistad. Hoy te doy las gracias, amigo. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por tu amor. Por fijarte en mí, Señor, y brindarme tu amistad. Hoy te doy las gracias, amigo. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por tu amor. Por fijarte en mí, Señor, y brindarme tu amistad. Hoy te doy las gracias, amigo. Tantas cosas, hermanos, por las que tenemos que darle gracias hoy a nuestro Señor. Ahorita que inicié con este canto, veía a Jesús y decía: gracias, Señor, por tantas cosas. Por tantas cosas que tenemos hoy que darle gracias al Señor. Por la vida, por la salud, por la alegría, por todo lo que nos da. A pesar de que a lo mejor en tu vida estés pasando hoy por situaciones difíciles, de tribulaciones, siempre hay que agradecerle al Señor. Y es bueno darle gracias a Dios, porque Él lo merece. Porque Él merece todo el honor, toda la gloria, todo el poder. Gracias, Señor. Por eso hoy iniciamos agradeciéndole al Señor. Y hay tantas cosas, como te digo, que hay que agradecerle, hermano. Simple y sencillamente el estar aquí. Estamos hoy en un tiempo tan difícil en nuestras vidas. Estamos en un tiempo donde pareciera que la enfermedad y la muerte es lo que reinan afuera en nuestras calles. Mucha gente enferma, mucha gente muere. Este famoso coronavirus ha puesto al mundo de cabeza. Pero a pesar de todo, hoy, hermanos, tú y yo tenemos salud. A pesar de todo, estamos vivos. Y todo esto es gracias a la misericordia de Dios. Y no porque tú y yo no lo hayamos ganado, no porque tú y yo seamos santos, simple y sencillamente porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que simple y sencillamente derrama el amor sobre sus hijos que tanto ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por fijarte en mí, Señor, y brindarme tu amistad. Hoy te doy las gracias, amigo. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por tu amor. Por fijarte en mí, Señor, y brindarme tu amistad. Hoy te doy las gracias, amigo. Hoy te doy las gracias, amigo. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Para gloria y gracia de Dios, otro jueves aquí con ustedes, compartiendo el gozo de la alegría del Evangelio.
el gozo de la palabra de nuestro Señor, que realmente cada jueves, para gloria de Él y solo de Él, nos da la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de toda la bendición que trae inmersa la palabra de Dios a nuestras vidas. Pues hoy quisimos platicar con ustedes del tema de Getsemaní, que se me hizo a mí un tema muy adecuado para el tiempo que estamos viviendo de Cuaresma. Estamos a punto ya de llegar a la Semana Santa, Domingo de Ramos el que sigue, y después Jueves Santo, Viernes Santo. Pues estamos ya a nada, y yo espero que durante estos 40 días, durante esta Cuaresma, pues tú hayas aprovechado el tiempo para la conversión, para el perdón, pues para un acercamiento con nuestro Señor Jesucristo, que realmente todo este tiempo ha sido un tiempo precisamente de acompañamiento con el Señor Jesús, de que tengas tus ayunos los días viernes, si son más días todavía mejor. ¿Por qué? Porque todo esto, entre el ayuno, la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, pues van fortaleciendo nuestra alma, nuestro espíritu, para tener una fortaleza más frente al pecado. Estamos en tiempos de conversión, hermanos. Estamos en tiempos, pues donde estos tiempos se nos ha dado un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de perdón, donde a raíz de esta enfermedad del coronavirus, pues se nos ha venido un tiempo de perdón, de misericordia, y hay que aprovechar este tiempo. Y yo precisamente hoy que estaba yo meditando la palabra de Dios para compartirla contigo, pues yo me centraba mucho en el tema de Getsemaní, porque en días pasados dentro de mi oración venía mucho a mi mente, pues que hoy la humanidad entera, y tú y yo en lo personal, estamos viviendo un Getsemaní. Un Getsemaní, ¿por qué? Porque el Getsemaní fue el último momento donde Jesús padeció el temor, la angustia, el cansancio, la decepción, la desolación, antes de que fuera entregado y pues bueno, llevado a la muerte. Pero este Getsemaní que Jesús vivió, nosotros tenemos que tomarlo como una gran lección y aplicarla hoy en nuestras vidas. El Getsemaní de Jesús nos da a conocer a los humanos que en momentos de dificultad, en momentos de desesperación, en momentos de oscuridad, en momentos de frustración, en momentos de depresión, en cualquier momento que te encuentres en la vida, no hay que dejar de orar. Y esto es lo que Jesús nos vino a enseñar a través del Getsemaní. ¿Por qué? Porque aun cuando fueron sus últimos momentos de angustia de nuestro Señor Jesucristo, que estaba pasando por lo más difícil de su vida, inclusive tentado por el demonio por última vez, tentado por Satanás, de tentarlo de tal forma de que dudara de su Padre, que dudara de él mismo, no cayó en tentación. El Señor Jesús nos enseña en el Getsemaní la forma en que tú y yo tenemos que vivir nuestra vida, la forma en que tú y yo tenemos que estar atentos siempre a la oración, al encuentro con nuestro Dios Padre. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús en el encuentro en el Getsemaní se nos presenta precisamente en Marcos 14. En Marcos 14 a partir del 32. La palabra de Dios empieza de una manera muy especial diciendo que Jesús llega al Getsemaní con sus discípulos, y desde que llega al Getsemaní, que era un lugar ya era noche, ya era tarde, pues los discípulos venían cansados, venían fatigados, y Jesús ya venía con la sensación de lo que iba a pasar. Jesús ya venía de haberse despedido con sus discípulos en la última cena. Jesús ya sabía que era el último momento que le quedaba,
para estar presente en este mundo. Él ya sabía lo que venía, ya sabía lo que iba a pasar. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, cuando llega al Getsemaní, lo primero que dice: siéntense aquí, le dice a sus discípulos, mientras yo me voy a orar. Fíjate esta primer percepción que tú y yo debemos de tener de enseñanza de Cristo. Lo primero que hace Jesús, porque Jesús ya venía al Getsemaní con la mente de un problema, ya tenía la mente de lo que sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que se iba a enfrentar. Y a pesar del temor y de la angustia, lo primero que le dijo a sus discípulos: me voy a orar, me voy a orar. Y dice la palabra de Dios que tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Y en ese momento, cuando empezó a orar, empezó a sentir un sentimiento muy humano. Fíjate lo que Jesús vivió en ese momento. Comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir angustia. Y él mismo, decía la palabra de Dios, empezó a sentir tristeza. Fíjense los sentimientos que Jesús tenía en el momento en el que estaba en el Getsemaní. Los sentimientos más horribles que puede tener una persona hoy día en nuestra sociedad. Ese sentimiento de miedo, angustia y tristeza. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Jesús en el Getsemaní tenía todos los sentimientos negativos que no debe de vivir el hombre. Los sentimientos que no vienen de Dios. Los sentimientos como es el miedo, la angustia y la tristeza. Y al sentir este dolor, esta tristeza, esta angustia, lo primero que Jesús dijo es: quédense aquí porque voy a orar. Y esa es la primera lección. Yo te invito a que hoy pienses esta noche, ahí donde estás en tu casa. ¿Cuántas veces en tu vida no has sentido angustia, miedo, desesperación, frustración, tristeza? ¿Y qué es lo primero que haces cuando vienen a ti estos sentimientos tan negativos en tu vida? ¿Qué es lo que haces, hermano? Yo te pregunto. ¿Qué es lo que haces cuando viene a ti el miedo, la angustia, la desesperación? Lo primero que haces es explotar, mandar todo a otro lado, golpetear, quejarte, lamentarte, desconfiar de Dios, sentirte abandonado, sentirte solo, sentir los sentimientos más negativos humanamente posibles. Pues Jesús, ante el sentimiento humano, lo que hizo fue orar. Primera lección de esta noche. Cuando tú y yo sintamos miedo, angustia, desesperación, fórmula para encontrar la paz y voltearle la cara a la moneda. Es decir, si tú tienes angustia, que sientas paz. Si tú tienes desesperación, que sientas tranquilidad. Si tú tienes miedo, que sientas paz y tranquilidad. Y fuera el miedo, vamos a orar. Esa es la primera enseñanza del Getsemaní. Jesús, en el momento que se encontraba, y dice la palabra de Dios, que no era un miedo como a veces sentimos miedo, que es un miedo que a lo mejor pues sí te da temor, sí te da angustia, pero es controlable. Dice la palabra de Dios que la angustia y el miedo de Jesús era excesiva. Tan es así que sudó sangre. Dicen los científicos y los médicos, hermanos, que para que un cuerpo sude sangre, lo que es sangre humana, pues tienes que llegar a un extremo de angustia y de miedo, pues que sobrepase lo natural. No sé si tú alguna vez has sentido mucho miedo y mucha angustia, pues sudas, el sudor humano, pero no sudas sangre. Pues Jesús en Getsemaní sudó sangre. Era tanta su angustia, era tanta su tristeza, era tanta su desesperación, que Jesús
humanamente sudó sangre. Jesús humanamente llegó al extremo de los extremos, experimentó la angustia y el miedo hasta el límite, hasta el tope. Sintió en verdad soledad. Pero a pesar de eso, hermanos, Jesús mantenía la calma en la oración. Jesús mantenía la calma en la oración. Y lo más sensato que les dijo a sus discípulos es, que va a ser otra lección para esta noche hermosa. Jesús les dice, oren por mí. Jesús les dice, quédense aquí y velen. Segunda enseñanza. Lo que les decía Jesús a sus discípulos es, ayúdenme a eliminar mi angustia, ayúdenme a quitar mi miedo, ayúdenme a quitar mi desesperación como intercesores en mi dolor. Esa es la segunda enseñanza que yo quiero que hoy te lleves de Jesús esta noche. Muchas veces vemos hermanos que están sufriendo en demasía, que hermanos que están padeciendo y pareciera que a nosotros no nos importa ese dolor. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Dice la palabra de Dios, y avanzando un poco más se postró en tierra y suplicaba al Señor y decía, Abba, que significa Padre, si es posible aparta de mí este dolor, este sufrimiento, esta amargura, pero que se haga su voluntad. Pero dice la palabra de Dios que regresó y encontró dormido a sus discípulos. Y le dijo a Pedro, Simón, duermes, ¿no has podido ni siquiera velar una hora? Y les dijo por segunda ocasión, velen y oren para que yo pueda hacer frente a estas pruebas. El Señor, hermanos, nos está enseñando a ser intercesores del sufrimiento de los demás. Si hoy en tu vida no estás sufriendo, si hoy en tu vida no estás pasando por tribulación, si conoces gente que lo está haciendo y que está pasando. Y Jesús encontró a sus discípulos dormidos. Pero encontrarnos dormidos no quiere decir físicamente que estemos descansando, dormidos con los ojos cerrados. Lo que quiere decir Jesús es que encontró a sus discípulos insensibles al dolor, insensibles al miedo, insensibles a lo que estaba pasando Jesús. Y muchas veces, hermanos, la enseñanza es que estamos dormidos ante el sufrimiento. Estamos viendo, hermanos, cómo nuestro mundo se está cayendo en pedazos. Estamos viendo cómo la gente está enfermando. Estamos viendo cómo muchos de nuestros hermanos están muriendo y tú y yo estamos dormidos. Tú y yo estamos insensibles al sufrimiento. Tú y yo no nos importa lo que le esté pasando al otro. Como los discípulos estamos dormidos. Y por eso Jesús le dijo a su discípulo, duermes, en forma de pregunta. Hoy día el Señor te dice lo mismo. ¿Cómo estás dormido? Duermes. ¿Cómo estás dormido? Estamos, hermanos, en un Getsemaní. Hoy nuestro Getsemaní es nuestro mundo que está sufriendo, nuestro mundo que está muriendo, nuestro mundo que se está ahogando en la enfermedad y nadie hace nada por nadie. Yo te pregunto, ¿cuánta gente de tu familia está pasando enfermedad, divorcios, situaciones difíciles, situaciones económicas complicadas, situaciones complicadas? ¿Y cuántas veces te duermes junto a esos problemas? ¿Cuántas veces vivimos dormidos, hermanos? Y mira, dice la palabra de Dios que 3 veces el Señor se fue a orar y regresó y los volvió a encontrar dormidos. 3 veces. ¿Qué significa? Que sus discípulos estaban inmunes al dolor de Jesús.
que no entendían, que no les interesaba el dolor que él estaba sufriendo, porque estaban dormidos, porque no estaban despiertos. Una persona despierta no se espera a que un virus acabe, no se espera a que un mundo muera. Una persona despierta ora e intercede por los demás. Ora por el sufrimiento del que está al lado. Ora por la enfermedad de que está al lado. Ora porque se acabe el problema. Y vamos a la enfermedad, pero ¿cuántas veces, hermanos, no sabemos de matrimonios que están divorciándose y estamos inmóviles, dormidos? ¿A mí qué me importa mientras yo en mi vida esté bien? Mientras mi matrimonio esté bien, mientras mi familia esté bien, ¿qué me importa que el de al lado esté sufriendo? Dice Jesús, estás dormido, estás dormido. Y el estar dormido es, estás insensible a lo de los demás. ¿Cuántas veces no vemos gente que necesita de nuestra oración? Y mira, Jesús no le dijo, acompáñenme, vengan a ayudarme a no sufrir, platiquen conmigo, consuélenme. No, Jesús no quería eso. Jesús le dijo, velen y oren para que lo que yo voy a pasar y lo que estoy pasando sea más llevadero. Y ahí viene la intercesión. Ahí viene tu intercesión y mi intercesión. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos enseñó que al rezar por el dolor de otro, el dolor del otro se minimiza, se elimina. Tú puedes ayudar al otro a que no sufra a través de la oración. Tú puedes ayudar a que la carga del otro sea menor, a que el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno vaya minimizándose, vaya bajando. Pero lo que nos pasa hoy, hermanos, en nuestro mundo es que nos quedamos completamente dormidos. Y dice la palabra de Dios que todavía Jesús regresó la tercera vez y los encontró dormidos. Hermanos, que cuando Jesús venga no te encuentre dormido, que te encuentre listo, preparado, que te encuentre preparado para interceder, que no sienta que cuando llegues no te importa el sufrimiento. Y hermanos, lamentablemente hoy el mundo vive un Getsemaní. Lamentablemente nuestro mundo hoy sufre de oscuridad, sufre de carencias, sufre, el mundo está llorando a gritos y clamando. ¿Cuántas más enfermedades vendrán a este mundo y nosotros inmóviles, nosotros durmiendo? Hoy el Señor, tú que estás entrando a esta transmisión, lo que quiere es que te actives. Lo que quiere hoy el Señor no es que estés dormido. Acuérdate que la palabra de Dios que reflexionamos hace días, que le dice, velen y oren, porque no vaya a ser que llegue el dueño de la finca y te encuentre que no estás velando y te encuentre dormido. Eso le pasó a sus discípulos. Llegó Jesús y los encontró dormidos. Y te digo, el estar dormido no es que te duermas como lo haces en la noche. El estar dormido es que no te importa el dolor de los demás, que no te importa el dolor de los demás. Por eso de Getsemaní, del sufrimiento de Jesús, pues podemos encontrar varias partes hoy que tú puedes aplicar a tu vida. La primera es, en todo momento tenemos que orar, en las malas, en las buenas, en la angustia, en el sufrimiento, en la alegría, en la tristeza, en la infidelidad, en la infelicidad, en todo ora. A pesar de lo que estés pasando, ora. Segundo, intercede por los demás que están sufriendo. Si tú, el Señor, te ha dado mucho y en estos momentos no estás pasando tribulación, no te quedes dormido. Yo sé que muchas veces pues sabemos que hay muchos enfermos, pero yo no estoy enfermo. A mí qué me importan los enfermos, a mí qué me importa el sufrimiento.
Ora por el sufrimiento de los que están ahorita enfermos, por los que tú sabes que están pasando por grandes tribulaciones. Y mira, Jesús, dice la palabra de Dios, le pedía al Padre que si es posible apartara todo eso de él. Pero hay algo que es la tercera idea que yo quiero que nos llevemos esta noche. Jesús en su dolor, en su angustia, en su desesperación, le clamaba al Padre y le decía: Padre, si es posible, quita esto de mí. Yo sé que tú eres poderoso y yo sé que tú puedes lograrlo. Pero hay algo que Jesús le dijo y que yo ya lo he experimentado, y cuando pido como intercesor, lo hago como Jesús. Y es lo siguiente, dice: aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí se centra todo el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. En esto se está centrando todo el Getsemaní de Jesús, en que siempre tenemos que pedir en nuestras oraciones personales o en nuestras oraciones que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y a mí una vez me pasó, porque me invitaron a orar por una muchacha que estaba mala, y lloraba pidiéndole al Padre porque veía a la mamá que sufría. Lloraba y decía: Señor, sánala, Señor, sánala, Señor, sánala. Y ese era mi pedir. Era el Getsemaní en el que yo estaba en ese momento, porque yo veía el sufrimiento de esa madre. Y el Señor se la llevó a su presencia. Y el Señor la recogió. Y yo en ese Getsemaní, pues me quedé mudo, me quedé inmóvil. Yo decía: el Señor no escuchó mi oración. El Señor no. Y veía a la mamá y la mamá me decía: el Señor no escuchó mi oración. Pero ahí entendí que el Getsemaní, hermanos, se reduce a que siempre impere la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, oramos queriendo que se cumpla mi voluntad, que se cumplan mis necesidades, que se cumplan mis peticiones. Pero lo que siempre hay que pedir cuando oremos en lo personal, cuando oremos como intercesores, es: Señor, obra en él, obra en mi hermano, según tu divina voluntad. Y Jesús así se lo dijo: Señor, papá Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que siempre se haga tu voluntad. Y cuarta y última que podemos dejar de experiencia del Getsemaní, que a mí me gustó, que el Señor, cuando encuentra dormidos a sus discípulos, se molesta mucho y les da una lección: velen y oren para que puedan hacer frente a las pruebas, les dice el Señor. Duermen, pero ¿cómo duermen? Oren. ¿Y cuál es el objeto de orar? Jesús en el Getsemaní nos dice y nos enseña: oren para que puedan hacer frente a las pruebas que les vienen. Y dentro de esta misma oración, algo que me encanta y que yo siempre digo: pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, hermanos. Si no oramos, si no estamos en oración constante, el espíritu está marchito. El espíritu no tiene fortaleza. Y si hoy tú no eres una persona de oración, si hoy no oras, tu espíritu está marchito. Entonces, frente a la tribulación, lo que va a ganar es la carne. Jesús sufrió la tentación de que ganara la carne, porque llegó un momento en el que le dijo: Señor, quita esto, yo no quiero morir, yo no quiero padecer. Porque su carne no quería morir,
Su carne no quería pasar por tribulación. Pero fue hasta que el Espíritu de Dios llegó a él y le dijo: pero hágase tu voluntad. Jesús, hermanos, sabía cuál era su destino. Jesús sabía lo que estaba cargando. Jesús, hermanos, en el Getsemaní sabía que toda la humanidad estaba entre sus manos. Sabía que el propósito de Dios en él estaba en sus manos. Jesús sabía que la esperanza de quienes creían en él estaba en sus manos. Jesús sabía que todo estaba en sus manos. Jesús sabía que tú y yo en ese momento estábamos en sus manos. Él sabía que no podía retractarse, que su destino era morir para que tú y yo tuviéramos vida. Pero lo más interesante del Getsemaní es que el Señor nos enseña que los momentos más difíciles y complicados de nuestras vidas, la oración es la que nos trae paz a la vida. La oración es lo que nos da la fortaleza. Jesús nos enseña que no debemos estar dormidos ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la indiferencia. Bastó con que Jesús se fuera 3 veces para que los discípulos se durmieran. Imagínate el dolor de Jesús, de él estar sudando sangre, de él estar tirado en el piso, de que él sentía el peso del mundo sobre sus hombros y sus discípulos dormidos. Pues hoy esa misma sensación siente Jesús si te ve dormido ante la indiferencia, ante el dolor, ante el sufrimiento. Hoy Jesús siente dolor cuando te ve dormido. No, hermanos, ya no podemos estar dormidos. Hoy el mundo, te lo repito, está agonizando. Hoy el mundo está agonizando. Hoy el mundo está lleno de dolor y de sufrimiento. No te puedes quedar inmóvil. No puedes decir: pues a mí no me importa el sufrimiento de los demás. Tú y yo estamos llamados, y Jesús nos los enseñó en el Getsemaní, a orar, a interceder, a pedir por los demás. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, de miedo, de angustia, depresión, cansancio, sufrimiento, ora por ti mismo y pídele al Señor que obre en ti según su voluntad. Porque a veces el Señor permite que en ti pasen ciertas circunstancias. El Señor permite que en ti pasen ciertas cosas, ciertos acontecimientos para bien tuyo. El Señor permite muchas cosas en tu vida para bien tuyo, porque es un padre que está al cuidado de sus hijos. Pero también el Señor, a través de tu ruego, de tu pedir, puede ayudar y eliminar eso que tú tienes, ese miedo, esa angustia, ese temor, esa desesperación. Y si tú ahorita no estás pasando por tribulación, te aseguro, te lo garantizo, que a tu lado siempre vas a encontrar a alguien que sí lo esté pasando. Y no te quedes dormido, hermano, no te quedes dormido, hermana. Ora por los demás, pide por los demás. Y es tan hermoso orar por otra persona, porque yo he aprendido algo, hermanos, cuando voy a orar por los enfermos, cuando voy a orar por los difuntos, cuando voy a orar por las personas que están por morir y me invitan, el que termina llevando las gracias y los beneficios de la intercesión soy yo. Porque cuando oro por la persona para ayudarla a morir, pues oro por ella y ella alcanza la gloria. Pero yo entiendo y comprendo el sentimiento humano, y en mí genera una gran emoción, en mí genera crecimiento espiritual. Luego voy a orar por enfermos
y el que sano soy yo. Fíjate lo que es la intercesión. Vas a orar por una persona difunta y el que revive eres tú, porque así es la intercesión. La intercesión no solo sana por el que oras, sino te permite sanar a ti. Esa es la gran bendición. Pues hermanos, estamos en un Getsemaní. Estamos en un mundo donde pareciera que todo es oscuro, donde pareciera que todo es desesperación, tristeza, llanto, enfermedad, muerte. ¿Qué nos pide Jesús en el Getsemaní? Oren y pidan al Padre que obre según su voluntad. 2, no se queden dormidos. Despierten. Que les importe el dolor, que les importe la angustia, que les importe la desesperación. Oh Señor Jesús, qué grande es tu palabra. Oh Señor Jesús, qué grande eres. Despiértame si ves que estoy dormido, Señor. No permitas, Señor, que este adormecimiento que yo tengo, no permitas que este adormecimiento que tiene mi vida, de esta hipocresía, insensibilidad a los demás, no permitas, Señor, que esta insensibilidad llene mi vida. Yo hoy quiero un cambio en mi vida, Señor. Yo quiero que me duele el de al lado. Yo quiero que me importen mis hermanos. Yo quiero que me importe la persona que sufre, la persona que llora, la persona que está en un hospital. Hermano, ¿por qué no le pides al Señor que te despierte hoy? Que te despierte de esa insensibilidad al dolor de los demás, de ese decir a mí que yo no soy yo el que está enfermo. Dile al Señor esta noche: levántame, Señor. Y si es necesario, como a los discípulos, levántame 3 veces, porque las 3 veces me puedo quedar dormido, Señor. Pero tú demuestras que te importo al levantarme, porque quiere decir cada vez que me levantas, que me despiertas y que me dices no estés dormido, tú estás hecho para más, no para estar dormido. Deja que se duerman la gente de las tinieblas. Esos sí viven dormidos, pero tú estás siempre despierto, estás siempre velando. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes. Aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades serás. Aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio
será. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Dilo. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás, lo serás. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, saca de mí esta indiferencia. Señor, vamos a empezar a vivir este Getsemaní. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle al Señor que en este Getsemaní, si tú eres el que estás ahorita en oscuridad, si tú eres el que estás ahorita pasando por angustias, por situaciones de pecado, por situaciones de tristezas, que algo te está pasando, algo triste está pasando en tu vida, dile al Señor. Yo te invito a que lo digas conmigo, y ahí en la intimidad con Dios, dile: Señor, Señor. Es más, atrévete y dile, y ve más allá y dile: papá, como decía Dios, papá, como decía Jesús, Abba, Padre. Todo es posible para ti, Señor. Aparta de mí esta angustia y ponle el nombre a lo que te está pasando. Dile: papá, Señor, papá, todo es posible para ti, y aparta de mí este problema, esta enfermedad, esta angustia, este miedo. Arranca de mí esto que me está pasando. Díselo, atrévete. Dile: aparta de mí. Y dile al Señor: porque todo es posible para ti, mi Dios. Porque todo es posible para ti, Señor. Porque tú eres Dios y todo lo puedes. Atrévete y dile: arranca de mí. Ponle nombre a lo que te está pasando. Ponle nombre a esa angustia. Ponle nombre a esa enfermedad que tienes hoy. Ponle nombre y dile: Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta amargura, este cansancio, esta indiferencia. Aparta de mí todo eso que está mal en mi vida. Apártalo de una vez, Señor. Díselo. Pero termina hoy diciéndole al Señor algo que siempre que le pidas al Señor, dile, como se lo dije a Jesús: pero no se haga mi voluntad, Señor. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres obrar en mí hoy. Y vas a ver cómo esa angustia que estás sintiendo ahorita en el pecho, ese dolor de pecho que traes en este momento, donde se refleja esa angustia, ese dolor, ese cansancio, esa miseria, vas a ver cómo va a ir aligerándose. ¿Por qué? Porque estás poniendo en manos de Dios todo aquello que hoy te quita la tranquilidad, todo aquello que hoy te quita la paz, todo aquello que hoy te quita el sueño, todo aquello que hoy te roba el sueño. Bendito seas, Señor, porque estás obrando en mis hermanos. Yo lo sé, Jesús, que hoy este Getsemaní, donde muchos de ellos están, donde ese dolor se está agudizando, donde ese dolor, esta desesperación, pero yo sé, Señor, que tú estás obrando en ese Getsemaní. En esa oscuridad empieza a haber luz. Hay gente ahorita que me está escuchando, que está empezando a encontrar respuestas y caminos que tenía perdidos. Yo sé que el Señor está abriendo muchos entendimientos, muchas conciencias. El Señor está hablando directamente al corazón de muchos de ustedes y te está haciendo sentir cómo está sanando. El Señor está sanando en este momento muchos corazones, muchas almas, muchos cuerpos, de enfermedades físicas, mentales, psicológicas. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor,
Señor, eres alto más que las nubes, aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Deja que el Señor te toque con este canto. Deja que el Señor te sane. Aún los cielos no pueden sostener. Siente el poder de Dios, ni el espacio contener. Siente cómo Jesús transforma tu vida, Señor. Siente cómo Jesús toca. Eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades, tócanos, Señor, lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo será. Gloria a ti, Señor Jesús. Sana la voz, sánanos. Gloria a ti, Señor Jesús, sánanos. Despierta al que esté dormido, Señor, en este momento. Mueve sentimientos, Señor, mueve corazones. Toca muchos corazones, Señor. Sana los corazones hoy quebrantados. Sana los corazones hoy entristecidos. Sana, 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 Jesús. Despiértanos de esta sueño, de esto que estamos soñando. Despiértanos, Jesús. Sánanos, Jesús, sánanos. Despiértanos, Señor Jesús. Toca los corazones. Haznos intercesores del dolor y del sufrimiento de los demás. Hoy, Jesús, si te sientes en este momento cansado, cansada, yo sé que muchos de ustedes están sintiendo algo en este momento. Entréguenselo a Jesús y dile: todo es posible para ti, Señor Jesús. Todo es posible. Aparta de mí este sufrimiento, esta angustia, esta amargura, pero que siempre se haga tu voluntad y no la mía. Señor Jesús, tócanos, tócanos, tócanos. Oh, mi Rey, mi buen Jesús, sana los corazones que me están escuchando, sánalos, sánalos. Te pido, Señor Jesús, que sanes enfermedades,
Que todo aquel que hoy tenga coronavirus y esté escuchando esta oración sane de inmediato en el nombre de Jesús. Sánalos, sánalos en el nombre de Jesús. Sana los enfermos de coronavirus que me estén escuchando en el nombre de Jesús, quedan sanos por el nombre de Jesús solamente. Al pronunciar el nombre de Jesús queda sano en el nombre de Jesús. Sana arritmias, dolores de cabeza, sana, 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 Señor Jesús, sana, sana, Espíritu Santo, sana, sana, envía tu fuego, Espíritu Santo, sana, sana, sana. El Señor es mi Rey y mi todo. Siente cómo el Señor te está tomando en este momento. El Señor es mi luz, mi Rey. Sana, sana, sana Jesús. El nombre de Jesús está sanando. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Tú también dilo, el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Sí, Señor Jesús, en estos últimos momentos de oración pídele al Señor Jesús que haga una obra grande en tu vida. Pídele lo que quieras al Señor Jesús. Aquí está con nosotros. Dice la palabra de Dios: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo más en medio de ellos. Y hoy estamos más de 2 o 3 aquí reunidos en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Dile al Señor: todo es posible, Señor. Y repíteselo. Y levanta tu mano y créelo en el nombre de Jesús, y que se cumpla su palabra. Amén, 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 amén. Y que se cumpla hoy su palabra. Y díselo: Señor, todo es posible para ti. Aparta de mí esto que tengo. Y ponle nombre. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O intercede por otro más. No te quedes dormido como los apóstoles. Tal vez hoy en tu mente, en tu corazón, en ti no pasa nada, estás bien. Pero a lo mejor hay alguien que está enfermo, un nieto, un hijo, primo, tío, vecino, compadre, conocido, que sabes que está sufriendo ahorita en un hospital, que sabes que está pasando por momentos difíciles. Conoces matrimonios que se están divorciando, y dile al Señor: Señor, tú lo puedes todo. Aparta, y ponle el nombre de quién. Aparta de mi compadre, de mi tío, de mi prima, esa enfermedad. Ponle nombre. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Díselo al Señor. Díselo al Señor. No tengas pena, no tengas miedo. Repítelo conmigo, intercede. Dile: todo es posible para ti, Señor, que no se haga hoy mi voluntad. Todo es posible para ti. Aparta. Di el nombre de quien este problema. Aparta esa enfermedad. Pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras que se haga. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por lo que nos regalas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que me das, por todo lo que eres para mí. Gracias, Señor, por tantos regalos, por la vida, por la salud, por la alegría, por la paz. Porque hoy sanaste muchos corazones, porque hoy como siempre lo has hecho después de 2000 años, sigues liberando, sigues sanando. Gracias, Señor, gracias, porque en este tiempo de Getsemaní nos recuerdas que debemos orar, que debemos interceder, que debemos pedirle al Señor que haga su voluntad y no la nuestra. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que no debemos estar dormidos, que debemos estar despiertos, que debemos estar velando y orando por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, muy buenas noches. Gracias por la compañía, por compartir con ustedes la palabra de Dios que siempre nos nutre, que siempre nos sana, nos libera, nos restaura. Porque Dios sigue hablando a través de su palabra y es eficaz, viva. Es un Dios vivo y su palabra es viva. Sé que Dios ha hecho grandes maravillas hoy en muchos de ustedes y por eso le doy gloria a mi Dios. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo jueves, si así es voluntad de nuestro Señor. Gracias.